Tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ingeniero. Buenas. Este, pues como siempre me indican si hay algún problema, ¿verdad? Con el audio o con la imagen. Vamos a continuar con el capítulo 10. Y vamos a hablar de dinámica rotacional. Pues resulta que, bueno, les había mencionado que el capítulo 10 y capítulo 11 son muy similares. En el capítulo 11 hablaríamos de equilibrio rotacional. Pero bueno, avancemos por un lado sobre la dinámica rotacional. Entonces nosotros tenemos una idea de qué sucede cuando los objetos pues, se ponen en movimiento rotacional. Además de todas las cosas que hemos mencionado, ¿verdad? Ya la aceleración no solo es en una única dirección, sino que tiene dos componentes, puede tener dos componentes. De alguna manera, la distribución de masa influye en la forma o en la trayectoria de movimiento rotacional, y también influye alrededor de qué eje se está realizando la rotación. Es decir, pues si el eje y la forma también, ¿verdad? En la que se encuentra el eje, pues para que el cuerpo gire alrededor de este. Pues todo esto ya le hemos ido adjudicando sus cantidades análogas o cantidades rotacionales análogas a las cantidades traslacionales. Nos quedan algunas en el aire y si nosotros pensamos en por ejemplo, una barra que tenga, por así decirlo, ¿verdad? Como una especie de palanca. Imagínense que es una palanca tal vez de un interruptor que pasa, bueno, que está anclado a una pared. Entonces tenemos la idea pues de que esa palanca tendrá una especie de eje sobre el cual rota, que sería el eje de rotación, y entonces bueno, imagínense que es necesario aplicar alguna fuerza externa al cuerpo para que éste comience su movimiento rotacional. Pues esa fuerza puede ser, ¿verdad? Puede ser algo así, ¿verdad? O puede ser así. Incluso podría ser así. ¿Verdad? Entonces tenemos, por aquí por así decirlo, tenemos tres fuerzas: F1, F2 y F3. Tres tipos, ¿verdad? No se están dando al unísono, sino que lo que se quisiera ejemplificar o esquematizar es que al igual que nosotros teníamos en la dinámica, en los temas de dinámica sola, ¿verdad? Dinámica traslacional, y ahora ya le podemos poner el apellido, pues ahora sí nos iba a interesar la forma en la que
los cuerpos comenzaban a moverse o por qué comenzaban a moverse, y entonces comenzábamos a analizar o a diferenciar los diferentes tipos de acción eh, responsables de esos tipos de movimiento. Pues lo mismo debe de ser acá, ¿verdad? Salvo el hecho de que estas fuerzas aplicadas son vectores, ¿verdad? Nada más. Vectores que son, digamos, descritos en un plano cartesiano, ¿verdad? En coordenadas rectangulares. Si nosotros pensamos en la dinámica rotacional sobre cuál es el efecto o cuál es la causa de un movimiento rotacional, en principio, pues sí podríamos decir que son las fuerzas aplicadas, ¿verdad? Pero en un entorno en el que estemos trabajando en un sistema de coordenadas en común, pues no podríamos decir que esa fuerza eh, describe completamente el movimiento rotacional. Necesitamos un análogo rotacional que ha adjudicado a la fuerza, ¿verdad? Ese análogo será el torque, ¿verdad? Definimos torque o torca, como aparece en el libro, o momento rotacional. Por lo general es torque, ¿verdad? O torca. Esta palabra pues se escucha rara, pero uno está acostumbrado a decirle torque. Y el torque, ¿verdad? Estará medido, bueno, será el análogo a la fuerza en el movimiento traslacional. El torque lo vamos a representar con una letra griega tau. Es un vector, debe de serlo, ¿verdad? Que es un efecto, debe de describir una dirección del movimiento rotacional. Y entonces esto se podrá calcular como el producto cruz de la fuerza por un parámetro que se llama R. El torque será medido, como ustedes lo miran, en newton metro. F, bueno, tau es el torque o torca, ¿verdad? No importa. F será la fuerza aplicada, ¿verdad? No puede ser otra cosa. Y R es una nueva cantidad que le vamos a llamar brazo de palanca. El brazo de palanca es una cantidad asociada a la distribución, o más bien dicho, mejor dicho, cómo estaría representada la distribución de masa, pues con respecto al eje de rotación. Así que es una distancia que más bien nos dice la medida entre el brazo de palanca y la fuerza aplicada. Entonces, acá por ejemplo tendríamos una R1. Yo creo que no se mira mucho ¿verdad? Voy a ponerlo en rojo. Desde el eje de giro hasta donde se aplica la fuerza, tendríamos un brazo de palanca asociado a esa fuerza, R3 para F3. Desde el eje de giro hasta, hasta donde se aplica la fuerza, tendremos otro brazo de palanca distinto al escenario que estamos tratando. Y para F1 será otro brazo de palanca. Bueno, ahora bien, es un producto cruz, mamá, por lo que en realidad lo que nosotros tenemos que representar son los vectores
vectores de fuerza y los vectores del brazo de palanca. Bueno, el producto exterior o producto cruz, lo que nos da, el producto cruz entre dos vectores, pues nos devuelve un tercer vector perpendicular al plano que contiene los dos vectores operados, ¿verdad? Que están siendo operados. Entonces, si nosotros hemos dibujado, ¿verdad? El brazo de palanca y la fuerza en este plano, por así decirlo, de la pantalla, entonces el torque será un vector que o bien entra hacia la pantalla o sale de la pantalla, ¿verdad? Porque debe de ser perpendicular a este. Ahora, esto genera un movimiento, ¿verdad? Nosotros podríamos decir que en los tres casos tendremos un movimiento rotacional en esta dirección, ¿verdad? Y acá tal vez un poco más así. Bueno, este sería nuestro torque 1, pero fíjense que más bien es la magnitud del torque 1. Este sería nuestro torque 2 y este nuestro torque 3. Entonces, el torque, si, la magnitud del torque sí nos está dando eh, de qué manera está girando esta palanca, ¿verdad? Y el vector nos diría, bueno, hacia dónde estaría orientado el vector del torque, ya sea pues entrando hacia la pantalla o saliendo de la pantalla. Bueno, así que el brazo de palanca es la distancia, el vector medido desde el eje de giro hacia, no, mejor dicho, donde se aplica la fuerza hacia el eje de giro. Bueno, por lo que en realidad nosotros tendríamos por definición este producto exterior o producto vectorial o producto cruz como la magnitud del vector fuerza o hola, ¿cómo está? Todo bien. El brazo, la magnitud del brazo de palanca y el seno del ángulo entre ellos. Bueno, ¿entre qué? Entre los vectores fuerza y brazo de palanca, ¿verdad? Entonces representaría algo así como un vector fuerza, un vector brazo de palanca, con las mismas condiciones que habíamos descrito para la definición de trabajo, ¿verdad? Este ángulo θ debe de ser aquel ángulo que existe entre el vector fuerza y el vector brazo de palanca, siempre y cuando se dibujen los vectores cola con cola. Si esto no es así, si no están dibujados cola con cola, entonces definitivamente no será el ángulo. Bien, esto por definición, ¿verdad? Yo tengo la misión, pues, de que ustedes logren relacionar las cantidades o los criterios físicos de la más simple posible. Um, por ahí, pues, al estudiante, en los estudiantes hay de todo, ¿verdad? Hay de todo tipo de matiz, ¿verdad? Hay quienes no les gusta complicarse y hay quienes prefieren las cosas complicadas, largas y complicadas, aunque sean tediosas, pero que se sigan una receta, ¿verdad? Yo no sé, ya cada quien intentará identificar qué es lo que más le gusta o qué prefiere. Si algo corto, eh, pero con criterio físico-matemático, o algo largo, una receta, por ejemplo, como que si fuera de cocina,
larga y tediosa, pero fácil, ¿verdad? Que no lleve tanto fundamento físico-matemático. Entonces ya ustedes eh, pues buscarán su forma de estudiar. Esto se los menciono porque es muy común, ¿verdad?, que entre los estudiantes, ya sea porque, qué sé yo, se ponen a estudiar con amigos que llevan la clase en otras secciones, o porque ya de plano miran las grabaciones de otros docentes y cada quien tiene su forma de intentar transmitir este conocimiento, y por ahí aparecen unas recetas complicadísimas sobre cómo sacar el brazo de palanca. Encuentran una distancia que sea perpendicular a la fuerza aplicada y que además pase por el eje de giro y una cosa así, una definición larga, extraña, tediosa, y que además, si no se entiende del todo bien, es muy probable que hayan errores, ¿verdad? Pero bueno, ya ustedes saben, si dado caso eso es lo que les conviene y lo usan en las evaluaciones, pues yo lo sabré entender, ¿verdad? Si está bien, pues bueno, tendrán buena el procedimiento, pero si se confundieron en algo, pues ni modo, ¿verdad? De resto, en lo personal, y eso es lo que yo esperaría de las mentes, eh, bueno, del pensamiento crítico proveniendo de una mente, de un estudiante de una carrera del área de ciencias y físico-química, que tenga cierta abstracción matemática y que demuestre pues que el estudiante ha pasado por las clases de matemática y no las clases de matemática han pasado por él, ¿verdad? Y personalmente, y eso es lo que yo quisiera, bueno, que compartieran conmigo, si no es así, pues ni modo, pues que esta es la forma más fácil, ¿verdad? Yo no encuentro realmente una forma más simple que simplemente multiplicar las magnitudes del vector fuerza y el vector brazo de palanca, sin importar cómo estén, ¿verdad? Redibujar los vectores de manera que estén cola con cola y encontrar ese ángulo. Bueno, me parece simple, me parece rápido y me parece efectivo. Pero bueno, como les repito, esta es la definición. Mi deber es transmitírselos y bueno, espero que compartan la misma opinión. En fin, ya si ustedes las definiciones que funcionan, entonces no va a haber problema. Lo sabré entender, llegado su momento. Bien, ¿alguna consulta? Entonces, fíjense que nosotros incluso podríamos escribir una cuarta fuerza que esté aquí siempre a la orilla de esta palanca, por ejemplo, pero que vaya en esta dirección, quizá. Bueno, una F4. En este escenario tendríamos más bien un torque que se moverá hacia allá. 4. Entonces fíjense que, bueno, si el torque se mueve hacia abajo o hacia arriba, o sea, tiene la tendencia de giro hacia abajo o hacia arriba, de alguna manera tenemos que saber identificarlo. Y eso es, digamos que aquí radica la naturaleza vectorial del torque. Si pensamos en un escenario simple, en un escenario trivial, que es el que comúnmente vamos a tener, en donde el torque definitivamente será alrededor de una rotación, ¿verdad? Entonces tenemos simplemente, y en un plano además,
Entonces tenemos simplemente dos posibilidades, que el torque sea en sentido horario, ¿verdad? Que serían estas flechas azules en sentido horario, o en sentido antihorario, que sería esta curva negra. Ahí tenemos que saber identificarlo. Entonces, eh, por convención, se coloca, si no me equivoco, ¿verdad? Porque estas cosas son convenciones. Si no, me corrigen, ¿verdad? Realmente esto no es tan necesario, no es tan relevante si ustedes eh, tienen muy presente, pues les haciendo. Entonces, por convención, en sentido horario, se coloca el torque como negativo y en sentido antihorario se escribe el torque como positivo, ¿verdad? Como les repito, en realidad esto no es tan relevante porque es que si ustedes deciden por ustedes mismos que el movimiento antihorario va a ser el negativo y el horario va a ser el positivo, entonces en realidad no importa siempre y cuando se lo apliquen a todas las expresiones, ¿verdad? Que ese sea el sistema de referencia que siempre van a manejar, ¿verdad? Que no lo estén cambiando. Y bueno, eso es algo que sé que aprendimos incluso cuando analizábamos las leyes de Newton. Si nosotros tomábamos positivo hacia un lado, positivo hacia el otro, a veces los rotábamos los ejes, hacíamos simetría de espejo y hacíamos lo que queríamos con los ejes, siempre y cuando lo mantuviéramos ese eje, ese sistema de referencia en toda la resolución del problema, ¿verdad? Y no iban a haber errores. No iban a haber errores si no se cambiaba nada, si se establece desde el inicio. Pues si ustedes quieren, sin la convención pues, que siempre se ha dado, eh, pero sepan que en realidad esto eh, no es a fuerza que tiene que ser así, ¿verdad? Se da una convención pues para que se tenga un estándar, una especie de estándar, pero ustedes lo pueden cambiar si quieren, siempre y cuando sea consistente y no y sea el mismo para todos, ¿verdad? Para todas las cantidades físicas. Bueno, entonces, si nosotros hablamos de un torque análogo a la fuerza, un torque, bueno, en el movimiento rotacional análogo a la fuerza en el movimiento translacional, y que además depende, ¿verdad?, una de otra, entonces tendremos algo así como especies de leyes de Newton rotacionales, ¿verdad? Permítanme.
Bien, disculpen la interrupción. Entonces, de alguna manera vamos a tener algo así como una especie de leyes de Newton establecidas en un sistema rotacional, ¿verdad? Que tendríamos que tener en cuenta. Bueno, si pensáramos en la primera ley, ¿verdad? Diríamos que es una especie de inercia, pero a la rotación, ya no a la traslación, ¿verdad? En cuyo caso, en aquel caso era la sumatoria de fuerzas igual a cero, pues ahora que estamos en un sistema eh, polar, ¿verdad? El movimiento será en una rotación, entonces más bien diríamos que la suma de los torques será cero. Esto sería una especie de inercia rotacional, ¿verdad? O lo que llamaremos equilibrio, equilibrio rotacional. Si hablamos de la segunda ley, entonces más bien diríamos que la sumatoria de torques será igual, allá era fuerza igual a masa por aceleración. Aquí tendríamos el análogo, ¿verdad? El análogo de la masa es el momento de inercia del objeto y la aceleración debe de ser la aceleración angular, ¿verdad? Esto es lo que llamaríamos dinámica rotacional. Y bueno, y si habláramos de la tercera, aquí pues no, no, no solemos mucho escribir una tercera ley de Newton rotacional, pues diríamos que un, un torque, ¿verdad? Eh, o una acción rotacional establecida sobre un cuerpo, entonces el cuerpo en principio debe de reaccionar con un torque igual en magnitud, pero puesto en dirección. No obstante esto, no suele representarse tanto, ¿verdad? En realidad se los coloco aquí solo por completitud. Lo que tenemos como base son estas dos, el equilibrio rotacional y la dinámica rotacional. En el equilibrio rotacional debemos de tener eh, también el escenario en donde pues la sumatoria de fuerzas sobre el eje X debe de ser cero y la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y será igual a cero. ¿De cuáles fuerzas? De todas las fuerzas que están siendo aplicadas sobre el objeto, ¿verdad? Así que no olvidar que igual allá en capítulo 4 y 5 teníamos equilibrio cuando la sumatoria de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, eran cero. Pues ahora lo volvemos a utilizar, pero con las características de rotación, ¿verdad? Que será la sumatoria de torques pues igual a cero, donde bueno, y la segunda ley será la sumatoria de torques igual al momento de inercia por la aceleración angular, donde I es el momento de inercia del cuerpo. Y ya este momento de inercia puede calcularse de cualquiera de las formas que vimos, ¿verdad? Incluso utilizando el teorema de ejes paralelos, ¿verdad? Así que todo puede ser incluido aquí. ¿Se entiende más o menos? Bien. Entonces, si nosotros estamos hablando de estos sistemas que en realidad giran alrededor de un eje común y ya estamos analizando también el comportamiento dinámico de estas unidades y bueno, tiene cierta analogía con las leyes de Newton. Entonces nosotros podríamos eh, eh, pensar en un escenario, por ejemplo, en donde tengamos una rueda. Vamos a ver.
Entonces el eje así chiquito. En donde esto sería el eje de rotación de una rueda, ¿verdad? O más bien esto se complementa con el centro de masa. Como tiene simetría, entonces el centro de masa es el centro geométrico y además el eje de rotación pasa por el centro de masa. De tal manera que una rueda que se encuentre en este sentido, pues en principio puede girar. Si nosotros tuviésemos algo así como una especie de inclinación, ¿verdad? Entonces eh, cada diferencial de masa, por así decirlo, tendrá una especie de fuerza que irá en este sentido, ¿verdad? Que generará torques hacia acá, ¿verdad? Hacia acá. Torque y el azul, fuerza. Pero por el otro extremo tendríamos exactamente los mismos, digamos que diferenciales de masa opuestos, aplicando fuerza también hacia abajo, que genera torques en sentido contrario. Entonces los torques se cancelan y aquí tendríamos algo como equilibrio rotacional. Entonces, eh, notamos que por la pura influencia de la gravedad, de, de la distribución de masa, en principio no, si es simétrica, ¿verdad? Si es simétrico y además el eje pasa por el centro de masa, entonces en principio, en la enorme mayoría de los casos, tendríamos un equilibrio rotacional. Por lo que para que exista movimiento necesitaremos una fuerza externa. Una fuerza externa. Ahora imaginemos que esa fuerza externa existe. Entonces tendríamos en donde esta rueda comienza a girar con una frecuencia, una velocidad angular omega y además, ¿verdad? La rueda se movería hacia adelante, ¿verdad? Porque ese es el sentido, ¿no? Con una velocidad hacia adelante. En este caso, ¿verdad? Diríamos, porque fíjense que en realidad los diferenciales de masa que existan alrededor de toda la rueda, a lo largo y ancho de toda la rueda, tendrán valores de velocidad lineales correspondientes a la frecuencia angular, ¿verdad? Que serían velocidades tangenciales. Pero una de las cosas que nosotros teníamos allá cuando analizábamos el centro de masa al final del capítulo 8 es que decíamos que si nosotros teníamos un sistema eh, que tuviese múltiples cuerpos, entonces bastaba con determinar el centro de masa de ese sistema de múltiples cuerpos y entonces eh, la velocidad podía analizarse todo el sistema de cuerpos a partir de una velocidad del centro de masa, por ejemplo, y esto es muy común, ¿verdad? Para distribuciones de masa continuas, entonces resultará que esta velocidad con la que se mueve la rueda hacia adelante será la velocidad del centro de masa y que en principio no tiene nada que ver con la velocidad angular, ¿verdad? Porque la velocidad angular es la velocidad con la que esta rueda está girando, ¿verdad? Pero la velocidad del centro de masa es la velocidad con la que la rueda se mueve de manera translacional desde un punto a otro en línea recta, por así decirlo, ¿verdad? Para que eso suceda, entonces esta rueda tiene que dar muchas vueltas, ¿verdad? Así que en principio la velocidad angular no, no se relaciona con la velocidad del centro de masa de la rueda. Lo que sí es que podríamos decir que en general podríamos tener una energía cinética total,
del objeto, de la rueda, que va a ser representada como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la velocidad del centro de masa, esta sería la energía cinética traslacional, y además una energía, una contribución de la energía rotacional, ¿verdad? Donde está ahí será el momento de inercia del centro, de un eje que pasa por el centro de masa, ¿verdad? No puede ser otra cosa, por omega cuadradas. Así que en principio nosotros podríamos decir que el objeto puede ser caracterizado por una energía cinética total, una que nos da la contribución de la rotación y otro que nos da la contribución de la traslación, ¿verdad? ¿Se entiende más o menos? Entonces, un caso muy importante, ¿verdad? Es un caso importante, es cuando la rueda gira sin deslizarse. Porque es que no tiene sentido si, imagínense en un entorno eh, aplicable, en un entorno aplicable. Pues si ustedes van en su automóvil eh, y derrapan las ruedas, en realidad no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque lo único que están haciendo es eh, pues reduciéndole mucho la vida útil al caucho de la llanta, están consumiendo combustible y no están avanzando, ¿verdad? Simplemente. Si esta rueda gira y además se desliza, pues eso no es aplicable. Nadie quiere andar en un terreno, por ejemplo, con tierra floja, como la arena del mar, por ejemplo, ¿verdad? Y quedarse estancado en un carro. Nadie quiere eso. Nadie quiere tampoco un auto con llantas, eh, por ejemplo, de un material liso, ¿verdad? Porque va a ser muy difícil poner el automóvil en movimiento y ni que hablar cuando quieran frenar, ¿verdad? Esto se va a deslizar y no va a tener ningún control del automóvil, así que eso no es aplicable. Algo que debe de ser muy importante y además coloquemos la palabra aplicable porque es que esto lo limita todo. Debe de ser un escenario en donde la rueda gire sin deslizarse, sin derrapar, de tal manera que el movimiento pueda controlarse. Si esto es así, entonces diríamos que por ningún lado debemos de pensar en un eh, coeficiente de fricción cinética. Jamás, ¿verdad? Esto no debe de pasar, porque si nosotros tenemos un coeficiente de fricción cinética, entonces, pues lo que va a suceder es que va a deslizarse, va a deslizarse. Por lo que todo este sistema debe de estar bajo la interacción constante entre la superficie de contacto de la llanta y el suelo, ¿verdad? Mediante un coeficiente de fricción estático. Es decir, que cada punto o zona de contacto entre la llanta y el suelo permanezcan inmóviles entre sí, ¿verdad? Es decir, la llanta se está moviendo hacia adelante, pero eh, la llanta, el pedacito de llanta en relación con el suelo en realidad no se está deslizando, ¿verdad? Así que todo esto tiene que estar bajo la influencia eh, constante de una fricción estática. Si esto no es así, entonces el auto se va a deslizar. A esto, este es el fundamento físico, digamos, de lo que ustedes tal vez han escuchado mucho, o hoy por hoy, que parece que está bastante de moda esa cuestión de rápido
y Furioso. Si me preguntan a mí, yo no iría a pagar por ver una película de esas, ¿verdad? Pero hay quienes sí lo hacen. Entonces escucharán que los autos tienen tracción delantera o tracción trasera o tracción en las cuatro ruedas. Entonces esto, ¿verdad? Es la forma en la que el caucho se adhiere al suelo. ¿Para qué? Para que no se deslice, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque tiene un coeficiente de fricción estático importante y siendo representado continuamente durante el movimiento de la rueda, ¿verdad? Entonces, si esto es así, notarán que en realidad en un sistema de laboratorio dará lo mismo si la rueda se está poniendo en marcha por un motor, por ejemplo, como un automóvil, o si se pone el automóvil sobre una banda que se mueve hacia atrás, ¿verdad? En principio no tendríamos diferencia. Eh, el fundamento y el escenario es exactamente el mismo. Si tenemos la rueda quieta, el automóvil quieto, por ejemplo, pero tenemos una banda móvil que se mueve hacia atrás, ¿verdad? Será exactamente lo mismo. En ese caso, ¿verdad? Fíjense que en ese caso, en ese único caso, mejor dicho, en donde la fricción estática está jugando un rol importante para que la rueda no se deslice, entonces la única manera, ¿verdad?, de que esto sea posible es que el suelo o la banda se esté moviendo, ¿verdad?, con una velocidad muy similar a la del centro de masa. Si el suelo, si es una banda, ¿verdad?, y está siendo en contacto, está siendo representada por el contacto físico entre la rueda y el suelo, entonces de alguna manera esto debe de también a la frecuencia angular, ¿verdad? Entonces, se entiende, ¿verdad? Más o menos la velocidad tangencial de la rueda debe de ser igual a eh, R omega. En un caso, vamos a escribirlo para que quede establecido, donde la rueda no se desliza, la velocidad del centro de masa por este análisis, ¿verdad?, que hemos hecho, de cambiar, de que ya no sea el auto el que se está moviendo, sino el suelo se está moviendo hacia atrás, pues la única forma es que compartan esa velocidad del centro de masa, pero esa velocidad tangencial del suelo con respecto a la rueda debe de ser igual a R omega. Para este único caso, ¿verdad?, en donde la rueda no se desliza, porque si se desliza, no, ya no es así. No, si se desliza es porque la velocidad angular no se corresponde con la velocidad del centro de masa. Es decir, las ruedas están girando muy rápido, pero el automóvil avanza poquito hacia adelante, ¿verdad? No se está correspondiendo. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? Entonces, la energía cinética ya puede tener una representación eh, de todo esto. ¿Se entiende alguna pregunta? Pues este es el caso de lo que llamaremos rodamiento. Vamos a escribirlo acá, pues no lo escribí antes. Este es el fundamento del rodamiento, que no es lo mismo que el deslizamiento, ¿verdad? No es lo mismo. Bien, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces con esto básicamente hablamos de la teoría de capítulo 10 y capítulo 11 al unísono. Así que mañana nos reunimos para hacer problemas de todo esto. Empezaremos por problemas de capítulo 10
y seguiremos directamente con los problemas del capítulo 11 porque ya vimos el equilibrio rotacional, ¿verdad? Es básicamente esto, sí, sí. Es muy similar a lo que hablábamos en capítulo 4, capítulo 5, solo que, bueno, aquí se separa y ni modo, vamos, tenemos mayor cantidad de problemas que hacer. Esa es la única diferencia. Bien, preguntas, dudas. No, entonces, pasen feliz tarde y nos reunimos mañana.